Buenas tardes, vamos a empezar con la materia de estadística. La estadística es una ciencia por medio de la cual se recogen, organizan, presentan y analizan e interpretan datos con el fin de proporcionar una forma de decisiones más eficaz. ¿Qué cálculos vamos a realizar? Pues ya sabemos que media, mediana, moda, coeficiente de variación, desviación estándar, desviación media, probabilidades, distribución de Poisson, binomial, normal, de Bernoulli también. Las ramas de la estadística son dos. La descriptiva estudia las características de un conjunto de datos. También son métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Aquí la descriptiva abarca más que nada el análisis de datos como media, mediana y moda. La siguiente es inferencial. Análisis de los datos para establecer generalidades. Son métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de la muestra. Entonces, en estas diapositivas o exposición vamos a ver un cálculo que es el de la distribución de frecuencias, pero primero tenemos que ver qué es población y qué es muestra. La población es un conjunto de individuos u objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos esos individuos u objetos. Sabemos que una población entera se analiza mediante un censo y una muestra pues mediante un muestreo. Muestra es una porción o parte de la población de interés. Entonces, en la siguiente diapositiva dice, a continuación se mostrará un ejemplo de 6 carros que representan la evidencia de la población que se utiliza para llegar a una inferencia o conclusión acerca del rendimiento de todos los carros. El proceso de muestreo de una población con el objeto de estimar sus propiedades se llama estadística inferencial. Entonces, aquí tenemos la imagen, aquí es una población de muchos carros y se tomó una muestra elementos elegidos entre la población, son los 6 autos que nos menciona que van a ser del ejemplo. Entonces, aquí el ejercicio con los que vamos a estar trabajando esta semana es la construcción de una tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Es una agrupación de datos cualitativos en clases mutuamente excluyentes y colectivas exhaustivas que muestra el número de observaciones en cada clase. Ejemplo, ahora sí vamos a empezar con el ejemplo. Los siguientes datos proporcionan las cantidades semanales que se gastan a borrotes una muestra de hogares. Entonces, aquí están las cantidades. Pues primero, para la construcción de una tabla de frecuencias, lo primero que necesitamos es definir el número de clases. ¿Cómo lo definimos? Fórmula a utilizar para definir el número de clases es la fórmula del número de clases es igual a 1 más 3.3 logaritmo de 45 y nos va a dar igual a 6.4556. ¿Por qué 45? Porque se suman todos los datos, no es la sumatoria de cada uno, sino que ¿cuántos datos son? Son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Debido a que el número de datos son 45, debido a que el número de datos son 45, pues se pone eso en el valor de n. Entonces es 1 más 3.3 logaritmo de 45 nos va a dar 6.4. Quiere decir que como es un valor más cercano al 6 que al 7, entonces va a ser un valor de 6. El número de clases van a ser 6. Ahora, determine el intervalo o ancho de la clase. ¿Cuál es la fórmula del intervalo o ancho de la clase? Valor máximo menos valor mínimo entre número de clases. Número de clases ya lo tenemos, es 6. Y aquí, si nos fijamos, tenemos que buscar el número mayor, que es 570, y el número menor, que es 41. Aquí está el número mayor y aquí está el número menor. Entonces se resta 570 menos 41 entre 6. Aquí lo tenemos, miren, valor máximo 570, valor mínimo menos 41 entre 6. 570 menos 41 entre 6 es 88.16.
Entonces, este ancho de clases, ¿qué significa? Por ejemplo, tenemos 41. Al 41 le vamos a sumar 88 y nos va a dar 129. La siguiente clase es 130 y le sumamos 88 y les va a dar 218. Para la siguiente clase es 219 y le sumamos 88 y les va a dar 307. Y así sucesivamente hasta llegar al 574. Entonces, las clases son esas. Ya sabemos cómo determinar el intervalo o ancho de clase y también el número de clases. Si se fijan, si coincide, son 6 clases y su ancho de clase va a ser 88. Por ejemplo, aquí también 397 más 88 nos va a dar 485. Entonces aquí nuevamente repetir la fórmula. Fórmula a utilizar para definir el número de clases es 1 más 3.3, logaritmo de 45 nos da 6.4 y lo cerramos en 6. Entonces, frecuencia. Vamos a ver cómo se saca la frecuencia. La frecuencia es del 41 al 129. ¿Cuántos números hay aquí? Serían 6. Del 130 al 218, ¿cuántos números hay? 10. Aquí se buscan y van a salir que son 10. Del 219 al 307 son 16. Del 308 al 396 son 9. Del 397 al 485 son 3. Y del 486 al 574 son 1. Aquí sumados, pues les va a dar 45. Entonces, aquí establecer marca de clase. Entonces, vámonos al Excel. ¿Cómo se saca la frecuencia de clase? Le ponemos igual. Ponemos aquí 6. Ponemos un paréntesis. Se multiplica por 1. Y se suma más la sumatoria de todas las frecuencias, que es 45. Les va a dar 0.13. Entonces ponemos aquí esto. Podemos hacer la sumatoria de las frecuencias. Ponemos igual, suma, paréntesis. Aquí le di 9, pero es paréntesis. Cerramos y nos va a dar 45. Aquí tenemos, nos tiene que dar 1. Ponemos suma, paréntesis y se cierra. Nos va a dar 1. Lo hice así con Excel porque para que vieran cómo se hace y cómo se determina frecuencia relativa, pero también para que vieran que la sumatoria exacta nos da 1. A lo mejor haciéndolo con la calculadora nos hubiera dado 0.98 o 0.99. Aquí ponemos paréntesis para sacar la marca de clase 41 más 129 entre 2. Nos da 85 la marca de clase. Entonces, ¿cómo se saca la marca de clase? Pues sumando 41 más 129 entre 2 y nos va a dar 85. La frecuencia relativa ya habíamos visto que se hace una regla de 3 en la que se va a multiplicar 6 por 1 y se va a dividir entre 45. Y así es como se saca la frecuencia relativa y la marca de clase. Entonces nos regresamos a las diapositivas desde el principio. Bueno, no era desde el principio, pero nos vamos a la que sigue. Ya tenemos establecer marca de clase, ya la establecimos con la ayuda de Excel para poder ver cómo se hacen los cálculos. Entonces, siguiente es cálculo del límite real superior y límite real inferior. Entonces, aquí lo que se va a hacer es, en el límite real inferior, se resta menos 0.5. 41 menos 0.5, 40.5. Y en el límite real superior es 129 más 0.5, 129.5. Ahora bien, para el límite real inferior del segundo es 130 menos 0.5,
129.5. Y para el límite real superior, 218 más 0.5, pues nos va a dar 218.5. Y así nos vamos sucesivamente, por ejemplo, hasta llegar al último. Para el límite real inferior es 486 más 0, menos 0.5, pues nos da 485.5. Y para el límite real superior, 474.5, ya que se le suma 0.5. Y así es como se hace una tabla de distribución de frecuencias de clases.